Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Pymes Bullseye. Yo soy Jerry y en esta ocasión estamos con Gabriel Faz, dueño de Aurea Arte e Idiomas en la ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí. Volvemos a San Luis Potosí y pues bueno, no se diga más. Vamos a lo que nos truje Chencha. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día de hoy? Hola Jerry, muy bien. Aquí el clima lluvioso en San Luis, pero todo suave, tranquilo y tropical. Temporada de lluvias, temporada de mojarnos un poco en la calle, pero siempre se agradece, ¿no? Refrescarnos un poquitín ya después de un tiempecito de calorcito que tuvimos por ahí. Bueno, Así es, así es. Justamente, pues los días están bellos, las plantas están felices, los animales, todo. Ya hacía falta después de esta sequía que habíamos tenido, entonces trabajando como siempre, llueve, trueno, relampaguee. excelente, excelente. Y vaya que es hasta inspirador, ¿no? Tú que estás en el mundo del arte, digo, empezando desde la carrera que estudiaste, ¿no? Que estudiamos literatura y lenguas, entonces ya estamos hablando de que, pues, es inspiración, pues me imagino que es inspiración, digo, el ver el cambio de temporada, lo que nos da cada temporada, ¿no? Sí, a veces parece un poquito cliché, pero la verdad es que cuando uno se dedica al asunto de las bellas artes, todo este asunto de la bohemia, la visión clásica de la bohemia, como en Rayuela de Cortázar, sí nos da como que esa chispa de inspiración para andar haciendo cosas, para salir, para crear cosillas nuevas. Y pues estos días son pues bastante prolíficos para esos asuntos. Es correcto, es correcto. Ahorita florecen todas las emociones, ¿no? Y mucho las emociones, llamémosle fuertes, ¿no? El hecho de, pues la pandemia nos dio mucho eso, nos dio mucho la apertura a sentir la depresión a muchas personas, a otras personas nos ayudó mucho la soledad, pero a cada quien le pega distinto, ¿no? Al fin de cuentas, eso es lo que es el arte, la expresión de un individuo, ¿no? Así Pero, es. sí, dime. Sí, 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 cada persona asimilaba la pandemia de manera diferente. Justamente esto es una cosa importante para hablar, toda esta resiliencia y pues es algo que vamos a tratar un poquito más adelante. Entonces, sí, es un tema que yo creo que se puede hablar durante mucho tiempo, pero durante esta sesión sí vamos a hablar un poco sobre esta conexión entre cómo una persona que se dedica al arte puede entrar en el mundo de las pequeñas empresas, que a veces parece que están muy divididos, pero pues siempre hay un campo interesante que estar explorando. Así es, sí, a la mera hora cualquier actividad se puede convertir en un negocio, ¿no? Yo creo que eso es lo más rico de la parte de la economía o la parte de las ciencias sociales con las ciencias, o bueno, con el arte en sí, ¿no? Que siempre pueden haber puntos de convergencia. Pero, bueno, ya no nos alarguemos más en este tema y vamos a entrar en materia. Cuéntanos, ¿quién es Gabriel? Hola, ¿cómo podría definirme a mí mismo? Es una buena pregunta muy interesante. Yo me considero una persona que a grandes rasgos me gusta hablar y me gusta enseñar. Entonces, eso llevó naturalmente o de manera inevitable al mundo de los libros. A veces uno piensa que cuando uno se dedica a las bellas artes es porque desde muy joven tiene un gran capital cultural, pero no siempre es así. Yo empecé a leer de manera seria, más comprometida, ya hasta los 17, 18 años, y a través de esta lectura que al principio hacía por placer, con los buenos amigos, algunos que tristemente ya no veo, pero que dejaron buenas experiencias con uno llega a facultades como lengua y literatura, ¿no? Como la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, se me abrió un mundo, o sea, tantas diferentes opiniones, tantas maneras de pensar, tantas formas de concebir la vida, hacían que yo a veces pienso que me gustaría volver a esos días donde todo era absolutamente nuevo, en este sentido romántico de conocer nuevas perspectivas artísticas y demás. Entonces, conforme uno crece, va pensando en cómo conciliar estas dos experiencias, lo que nosotros queremos para el mundo laboral y lo que nosotros amamos de manera pasional. Entonces,
Esto hizo que conforme pasaran los años, empecé a dar clases aquí, pues con mi compañero Jerry conseguimos algunos años y por azares del destino empezamos un taller de cultura e hicimos un módulo muy padre que fue de cultura en inglés y una cosa llevó a la otra y nace esta idea de por qué no combinamos la enseñanza del idioma con la enseñanza del arte. Entonces, si pudiera definirme a mí mismo, pues sería nada más como una persona que le gusta leer y le gusta hablar de lo que lee, entonces lo que nos llevaría a una persona que le gusta enseñar. Ok, ahondemos un poquito más en qué libro es tu favorito y cuéntanos por qué es así. ¿Qué es lo que te has encontrado con personas que han podido haber leído este libro y qué opinión de este o qué retroalimentación que has cambiado en cuanto a ver esta obra literaria hacia tu persona o qué te has llevado más de toda esta parte de la retroalimentación? Porque obviamente es entendible que desde el día uno que nosotros tomamos la obra, tenemos la primera perspectiva, ¿no? Pero compartimos perspectivas distintas con diferentes personas y puede cambiar esta, ¿no? Nos puede enriquecer o a la vez puede que cambie un poco el punto de vista. ¿Cómo ha surgido eso? ¿Cuál fue nuestro primer libro? ¿Por qué? ¿Y qué ha cambiado, no? Yo creo que sí es una pregunta muy importante. Hay un libro que uno encuentra a lo largo de la vida y que te transforma, que es como que un antes y un después pues de nosotros mismos. Si bien, pues cuando uno es más joven tiende a hacer varias lecturas, hay una obra que a mí me gustó bastante. Yo creo que fue la primera obra que me cautivó tanto, que me hizo sentir tanta intriga, que me la leí en una noche, fue Demian de Hermann Hesse. Es una obra que nos habla de un personaje, en este caso Emil Sinclair que está perdido en la vida, inclusive el primer capítulo, lo recuerdo muy bien, se titula El ave ha roto el cascarón, y nos habla de cómo este joven apenas sale de este pequeño círculo social en el que vivía y se enfrenta a un mundo cruel, un mundo despiadado, un mundo de decisiones rápidas y muchas veces donde no todo el mundo va a salir feliz. Entonces él tiene que encontrar cuál es su lugar en el mundo. Emil Sinclair tiene mucha admiración a un joven llamado Max Demian y entonces se da cuenta de que él tiene sus propias cualidades, pero que por estar viendo justamente las cualidades ajenas a veces él mismo ignora. Conforme avanza la obra, pues va descubriendo estas cuestiones y para no spoilear, pues es un personaje que tiene un desarrollo bastante complejo. Para mí ese libro fue muy importante, no solo por la calidad estética, porque la verdad es que su narración es muy buena, sino también por el momento de la vida en el que uno lo encuentra. Cuando yo era muy joven, en este caso cuando estaba en la preparatoria, no era el mejor estudiante del mundo, tenía bastantes problemas, muchísimas cosas. Entonces mi padre, un hombre bastante serio, un hombre estoico, me imagino que en su incapacidad a veces de comunicarse conmigo, lo hace a través de la lectura. Me dice, hijo, lee este libro. Entonces, cuando leo la obra, fue, fue una noche cuando decidí abrir el libro. Cuando leo la obra, me doy cuenta de que siempre es momento para empezar. A veces nos hacemos la idea de que la vida ya tiene todos sus pasos hechos, que si te saltas un paso, ya no lo puedes hacer. Pero cuando yo leí esa obra, dije, no, es que todos podemos empezar o volver a empezar o encontrar algo nuevo en cualquier momento. Y el sueño de mi vida era estudiar finanzas justamente, pero cuando leí esa obra decidí evocarme al camino de la literatura. No sabía qué iba a hacer allí, solamente sabía que quería hacer algo allí y quería encontrarlo. Por eso esa obra fue tan importante para mí. Entonces, para las personas que nos escuchan, yo les recomendaría que si ustedes no saben a dónde ir en su vida, no saben qué caminos tomar, independientemente de la edad que tengan, esa es una buena obra para empezar, para darnos cuenta de que siempre, pues justamente como lo dice el budismo a veces, de que todo momento es aquí y todo lugar es ahora. Yo creo que por eso Demian ha sido una obra tan representativa para mí. Excelente, vaya, y vaya qué importante es, ¿no? Yo creo que retomando ese punto,
nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de, si así lo podemos llamar, convertirnos en un fénix, ¿no? Día con día estamos reconstruyendo nuestra vida y vaya que, bueno, yo no soy literario ni nada por el estilo, pero pues si puedo ahí aventar un intento, podríamos llamarle así, ¿no? Tenemos la capacidad y por eso también esto pasándolo a la parte de las empresas, del emprendimiento. No hay una edad específica en la que sea, pues, propicio para que alguien emprese, ¿no? Para que alguien emprenda, que diga, hoy es el día y no hay más. El mejor día es el día en que empiezas. Así de simple, tengas 20, 30, 50, 71 años, ¿no? Pero volvemos, es a lo que podríamos aterrizar con este concepto y vaya que qué bien lo mencionas y muy interesante el hecho de también entender que podemos tener mentores, sí, pero el más grande mentor es la experiencia, ¿no? O el camino que llevemos hacia eso. Podríamos estar equivocados, podríamos estar acertados, depende de quién lo tome, ¿no? Depende de quién viva esos pasos y si le sirven o no, ¿va? Ya independientemente de todo esto, que ya no es tanto literatura, nos metemos ya a un concepto más un poco filosófico y tampoco se trata de eso. A ver, platiquemos ya un poco más de por qué o qué nos llevamos dentro de la carrera de lengua y literatura. O sea, entendemos que íbamos por finanzas y un cambio abrupto, que es lengua y literatura, ¿no? Que a final de cuentas matemáticas y arte van muy de la mano, ¿no? Se comentaba mucho que es un proceso cerebral y que hay varios estudios allá afuera que van muy de la mano, se supone, ¿no? Eh, ¿Por qué lengua y literatura? ¿Qué nos llevamos de la carrera? ¿Qué afianzó la decisión de decir, sí, es la carrera ideal? Ya, me dejo ir ahora sí que como la novia de Norbit, ¿no? Me dejo ir como la Rasputia, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue todo ese proceso para ti, Gabriel? Cuando uno empieza a estudiar lengua y literatura o en este tipo de carreras de ciencias sociales, al principio uno está como que en una pequeña crisis porque hay muchísimos campos diversos de trabajo, en la edición, la docencia, la traducción, la creación literaria. Entonces, a veces parece que desde el principio te obligan a casarte con alguna de estas disciplinas. En mi caso, yo había empezado con la parte literaria. Me gustaba bastante el hecho de la poesía, la novela, los congresos, todo este tipo de cosas súper padres. Era toda una variedad de 5.000 años de historia humana que a veces uno se desespera porque vas a una biblioteca y uno puede leer muchísimos libros en tu vida, pero no importa cuánto vivas, no puedes ni terminar ni una sola biblioteca de cualquier ciudad, de cualquier país del mundo. Entonces es demasiado. Sin embargo, en lo personal, lo que más me dejó fue la parte de la lingüística, porque nosotros estructuramos el mundo a través del lenguaje. Entonces, mientras más leí, más leía a todos estos grandes autores de Ferdinand Saussure, Chomsky, Todorov, todo este tipo de grandes muchachos, sentía que las cosas que pensaban era más fácil para mí decirlo. Era más sencillo que lo que pasaba en mi cabeza pudiera llegar completamente a mi boca. Yo creo que esa fue de las más grandes cosas que nos dejan carreras como lengua y literatura, porque nos da una facilidad de expresión que a veces uno lo agradece en la cuestión que estás trabajando con un equipo, que estás tratando con clientes, que estás trabajando con diferentes tipos de personas y muchas veces uno tiene que interpretar también lo que te quiere decir el alumno o en este caso el interesado o el cliente o cualquier persona. Yo diría que una persona que se le hace difícil poder conectar sus pensamientos, poder expresar lo que piensa, tal vez una carrera como lengua y literatura sea para ellos. Porque de verdad hay veces en que uno está hable y hable y hable y hable y se te acaba el tiempo y ni siquiera te diste cuenta y ya trataste un montón de cosas. Es algo padre, es algo muy suave, es algo muy bello el poder comunicarse de manera eficiente. Y parecería que es un hecho aislado, pero irónicamente el hecho de que naciera Aurea fue la combinación del asunto de la literatura con
con la lingüística en algo que pues podemos platicar un poquito más adelante, que fue la traducción, lo que hizo justamente nacer esta empresa. Ok, ok, sí, sí, sí. Como bien lo mencionas, muchas veces queremos abarcar tanto y el cerebro nos está pidiendo que abarquemos tantos temas o al momento en el que estamos diciendo, me voy por este tema, pero, y ya, ligas con otra idea y te vas y rodeas sin llegar al punto que querías tocar, ¿no? A final de cuentas te vas y 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 te vas. Y ya no supiste dónde te quedaste. Y el mapa pues desapareció también. Entonces, y vaya que es importante, y también volvemos, se comenta mucho que la lectura ayuda mucho a ligar ideas, a ligar palabras. Muchos tenemos bastantes muletillas allá afuera y cuando estamos hablando es el clásico, bla, bla, y cuestiones que nos ayudan también, ¿no? O sea, esta parte de, bueno, pues que fíjate que, y si tenemos ya muy metido en la mente toda esta parte de diferentes palabras ya casi, casi por reflejo muscular, vamos, ahí se me acaba de salir una muletilla para comprobar el punto, pero vamos, pues, la memoria muscular que se va formando por el conocimiento de palabras que ya intrínsecamente va fluyendo y fluye y fluye y fluye. Pero vamos a meternos más. ¿Cómo fue el proceso ahora de pasar de la carrera hacia dar clases y luego a emprender? ¿Cómo vivimos? ¿Cuánto nos llevó? ¿Planeamos? ¿Fue en seco? ¿Cómo estuvo todo ese proceso? Esta fue una parte que yo creo que duró más o menos como 4 años. Aproximadamente cuando yo estaba a final de la carrera, estaba en de esas crisis que nos dan, yo me imagino que a todo mundo nos da esta crisis de final de carrera de qué voy a hacer con mi vida. Entonces, al principio veía que había muchas oportunidades laborales que nos decían en los primeros semestres, pero ya cuando uno está realizando la tesis, me quedaba pensando, bueno, entonces se me decía que había muchas puertas, pero ¿dónde están esas puertas? ¿No? ¿A dónde voy y toco para realizar esto? Empiezo a dar clases, en este caso eran clases de literatura para chicos de que entraban a diversas carreras, y al principio fue una cuestión muy extraña porque jamás en mi vida había dado clases, pero pues de algún lado se empieza. Y, y fue una parte muy curiosa porque pues yo era una persona muy introvertida, hablaba mucho con mis círculos internos, pero pues de manera docente no me había atrevido a eso más allá de lo teórico. Y recuerdo muy bien esa primera clase porque yo tengo mucho la maña de agarrarme la cara, últimamente menos por el asunto del COVID, pero originalmente es una muletilla física que tengo bastante cuando estoy pensando en las cosas. Y yo no sabía en esos días que cuando uno agarra los plumones te dejan un polvito de colores, en donde, dependiendo del color del plumón. Entonces yo estaba absorto en mi tema y me dicen los muchachos, oiga profesor, tiene usted la cara completamente azul. Yo me volteé al pizarrón y dije, Gabriel, no digas nada, los adolescentes huelen el miedo. Y, y entonces decidí botaneármela conmigo mismo. Les dije, bueno, muchachos, es que fíjense que a veces uno se deja llevar y demás. Y en el momento en que me empiezo a reír de mí mismo, irónicamente, contra lo que yo pensaba, empiezo a agarrar muchísima seguridad, Sí. porque me daba menos miedo a equivocarme. Sigo dando clases, empiezo a sentirme más cómodo con las materias que empezaba a impartir de literatura, historia del arte y todo esto. Y a la par estaba haciendo mi tesis, estaba haciendo el proyecto de titulación. Era una tesis que consistía en la traducción de unos poemarios del español al inglés. Poquito a poquito se iba formando la idea de la escuela de inglés, pero en ese momento yo no lo sabía, yo solamente sabía que estaba muy interesado en la traducción de la poesía exactamente, porque se me hacía una parte muy hermosa. Después de eso, un día nace la idea de hacer un taller de cultura y afortunadamente la Escuela Estatal de Artes Plásticas nos presta un espacio. Dimos bastantes módulos, dimos Renacimiento, Barroco, todo ese tipo de cosas, pero llegamos a una parte que era la cuestión de la literatura inglesa, que salió tan bien que los muchachos volvieron a pedir ese módulo. Entonces, ¿Por qué crees tú que haya salido tan bien? ¿O cuál fue la retroalimentación que recibimos que nos permite decir, va, esto estuvo, ahora sí que como se dice
comúnmente estuvo de perlas, ¿no? Fue una parte, hay un poeta muy bueno que es William Blake. Estábamos checando unos poemas de William Blake, yo le estaba platicando de la traducción, y entonces me pregunta un chico sobre qué tan diferente es la traducción en español o en inglés. Entonces les menciono, ¿no, muchachos? Es que la poesía en español tiene su belleza, pero escucharla en el idioma original va a sentirse, en el caso del autor, poderoso. Es como si nosotros estamos viendo, bueno, leyendo algún poema de Edgar Allan Poe, se siente intenso decir nunca jamás, pero por las características del idioma, escuchar el Nevermore del cuervo, ese sonido de la O gigantesco vibraba. Todo este tipo de cosas me decían los muchachos, oh, profe, entonces estudiar un idioma es más allá de traducir. Le dije, claro que sí, o sea, estudiar un idioma es pensar desde otro punto. Nosotros Claro, estructuramos en el código del español, pero otro idioma es otra manera de pensar. así es. Y eso fue, yo creo que algo que les gustó bastante a los chicos. Empezamos a revisar algunos autores que ellos conocían, que yo desconocía en ese momento, autores más modernos. Y queda esa espina. Terminé ese curso en junio de hace algunos años, pero me quedaba esa espinita sobre seguir dando esa clase. Se me hace, como cuando uno emprende, naturalmente tienes que hacer tu negocio rentable. Entonces pensaba en la idea de hacer cursos de cultura, Ujú. pero ya cuando rentamos el espacio, cuando llegamos aquí a donde está nuestra escuela actualmente, pensamos cómo de verdad podríamos explotar todo este lugar, porque el edificio es un edificio muy bello, es un edificio colonial. Entonces, nace la idea de hacer nuestra propia pedagogía, enseñar inglés a través del arte. O sea, una persona puede terminar un curso con nosotros, sacar su certificado TOEFL, todo aquello, pero como a través de la cultura nosotros vemos tantas maneras de pensar, nace la idea de por qué podemos hablar solamente inglés, pero también es importante tener de qué hablar en Claro, inglés. claro. Entonces, nace con un módulo chiquito, era un módulo de historia inglesa, literatura inglesa, arte inglesa, para personas que se fueran para allá. Teníamos algunos alumnos que se iban a ir de intercambio, entonces les dimos algunos contextos culturales y ya después poco a poco se fue afianzando la pedagogía de la escuela. Así es justamente como nace Aurea. Nace bajo una idea muy sencilla. Sabemos enseñar, necesitamos un espacio y con eso. Entonces, nos aventuramos a esa parte, ¿no? Estoy yo en la parte de docencia, está también la otra maestra Gaby, está Mimi, que nos lleva bastante la parte de administración y todo ese tipo de cuestiones afinadas. Y ya es una aventura muy interesante porque había demasiadas dificultades. Yo creo que yo como pequeño empresario desconocía un montón de cosas. Mi idea solamente era renta un espacio, enseña y lánzate a la aventura. Pero ya después, primero que nada, agarrarle la onda al SAT, que fue para mí mi Everest gigantesco. Yo creo que para Sí. todos es, Te quiebra el coco, ¿no? ajá, Te quiebra el coco. O sea, ya más sabiendo que vienes de un contexto totalmente distinto. Y volvemos a la plática que estabas aventándote hace unos minutos de lo importante que es contextualizar para aprender otro idioma, para aprender a entender algo más, porque no solo es un idioma, vamos, es una cultura, es todo distinto, pero lo importante que es no ser un Google Translate, ¿no? ¿No? Entonces, exactamente. esta parte de, te entiendo, comparto o no comparto y por qué. Y qué importante el arte, ¿no? El arte es algo que ahorita, pues podemos decir que está un poco más libre, más extenso. Y ahora, en cuanto a este sentido del arte, de enseñar con arte, ¿nos enfocamos a lo clásico? ¿Nos enfocamos a lo pop? ¿Hacia qué lado vamos? ¿O es todo en general? Esa es una buena pregunta. La pedagogía que decidimos usar es una pedagogía llamada Deep Learning, que consiste en hacer las sesiones más livianas, hacerlas graciosas, decir chistes, un poco menos serias. Y una de las cuestiones interesantes de Deep Learning es el hecho de cómo aprendemos. Muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a un idioma aprendemos casi casi a la fuerza.
para sacar el certificado, para que nos alivianen en la empresa, para irnos de intercambio. Y cuando empezamos a ver estas cuestiones del arte, decidimos hacerlo desde el principio hasta la modernidad, porque una manera más fácil de aprender es encontrando algo que nos gusta. Por ejemplo, hay alumnos porque cuando empezamos a ver la mitología griega, que curiosamente tiene muchas partes de medicina, de Tánatos viene la tanatología, de Geras viene la geriatría, de Morfeo la morfina, Muy los chicos que interesante. están estudiando con nosotros y que son médicos, ese tema les interesa. Sí. Entonces, aun cuando salen de clase, ya lo empiecen a investigar. En eso consiste el deep learning. No aprender por obligación, sino, bien como lo decía este autor Bukowski, encuentra lo que amas y deja que te mate. Entonces, vemos tantos temas que tal vez algún muchacho dice, bueno, pues tal vez literatura griega, la cultura griega se me hizo normal, está suave, pero tal vez en otra sesión, cuando revisamos ciencia ficción, los agujeros negros, todo este tipo de teoría de los túneles de gusano y demás, entonces ahí tal vez le interesa y entonces ya empieza a aprender. Y cuando uno entra en ese periodo, yo creo que a muchos nos ha pasado que estamos checando Wikipedia o viendo artículos y pasan 3 horas y estamos en un artículo que nada que ver. Entonces ya es cuando nace el aprendizaje. Aprender encontrando qué nos gusta. Entonces, revisamos desde la parte clásica de las primeras culturas, mesopotámica, hasta la ciencia ficción, hasta la ultraviolencia, el infrarrealismo, todo este tipo de perspectivas tan novedosas. Entonces, es un recorrido histórico. Lo hacemos de manera histórica para siempre saber dónde estamos. Así es un poco más sencillo de darle una linealidad, decir, ¿sabes qué? Ya estamos en 1500, estamos a la mitad del curso, vamos a avanzar un poco más y, ok, muy bien, siglo XIX, ya estamos casi al final. Y así nos da un sentimiento de pertenencia y de continuidad. Yo les digo a los muchachos que a veces aprender idiomas es como pintar una pared. Si yo pinto pedacitos al azar, estoy avanzando, pues sí estoy avanzando, pero si nos organizamos y hacemos todas las cuestiones, yo tengo exactamente la noción de cuándo estoy avanzando. Si solamente pinto cosas al azar, naturalmente estoy avanzando, pero no tengo idea cuánto. Pero al hacerlo por bloques, al hacerlo de manera bien definida, entonces eso Es nos da visible. certidumbre Sí. emocional. Sí, es visible el proceso, es Exactamente. aterrizable, muy aterrizable, porque ahí está. No necesitas más. No necesitas volverte a poner a contar o agarrar una línea sí, una línea no, como si estuvieras contando las líneas de una cebra, ¿no? Exactamente. Entonces, totalmente distinto. Y sí, como bien lo mencionas, la importancia que es darle una temporalidad. Digo, agarrar una máquina del tiempo y movernos de espacio a espacio, pues sí, igual y sí, pero en cierto punto pierdes la noción de dónde estás, ¿no? Sí, por supuesto. Así es, pero platícanos un poquito más de cuál es la retroalimentación que has tenido, cuándo empezamos y cómo va creciendo Aurea, cómo ha ido creciendo durante todo este periodo, cómo se ha sentido, cómo nos adaptamos ante la pandemia, porque eso es otro punto importante y es un punto donde afectó casi a 5 millones de empresas aquí en México, si no es que más. ¿Cómo nosotros lo afrontamos? ¿Cómo salimos de? Y hoy día, ¿cuál es nuestro estatus? Es una pregunta muy interesante porque yo me imagino que es una cuestión que mencionan mucho, pero lo primero que sí podría decir es que hay que ahorrar. Es una parte importante, algo que nos ayuda a solventar la pandemia. Nosotros iniciamos hace más o menos unos 2 años, aproximadamente un poco más de 2 años. Habíamos comenzado con una generación, pues una generación de más o menos unos 24, 23 alumnos. Apenas estábamos enfocándonos en este aspecto, la pedagogía y todo. Y teníamos más aproximadamente unos 6 meses dando clases. Eran sesiones muy bellas. En el caso de la parte presencial, yo creo que es una parte que todos extrañamos, porque se había hecho un sentimiento de comunidad tan bonito que la verdad es que había veces en que batallaba mucho para terminar una sesión porque
me moría de la risa, o sea, cada uno de los alumnos tenía demasiada personalidad, que cuando fue el día de San Valentín, me acuerdo que era viernes. A veces uno como maestro también tiene que ponerse a ver del lugar de los estudiantes. Entonces yo me quedé pensando, dije, es viernes, San Valentín, es quincena, dije, yo creo que nadie va a venir. Pero también pensé, dije, tal vez hay muchachos que son inmensamente responsables. Afortunadamente vino la mayoría de los alumnos y yo les tenía preparada una cajita de donas dije, no, para aquellos muchachos que vengan, porque aparte está el clima bastante nublado. Y, y empezábamos a hacer juegos en inglés y todo era algo muy suave, muy bello. El crecimiento de la empresa era bastante lineal, o sea, era bastante estable. Conforme llegó esta estabilidad, empezamos a ahorrar justamente para planes de expansión, pero ya después llega la pandemia. Yo siento que muchos ya teníamos la noción de en un momento evocarnos en línea, pero yo creo que nadie tenía la idea de que iba a ser tan rápido. Como escuela, sí pensamos lanzar un curso en línea, pero a través de alguna plataforma digital, alguna página con un servidor o demás. Apenas estábamos revisando muy sobre la mesa cuando llega la cuestión de la pandemia. Se hacen estos aparentes 15 días de marzo que fue de receso, entonces les decimos, ¿saben qué? Nos vemos en 15 días, les voy a estar mandando unos materiales. Y ya más después que serían a los 10 días, dije, esto no va. Va para largo. Esto va para largo, ¿verdad? En 15 días Realmente nadie sabía, exponenciados. ajá, qué tan largo iba a ser. Dije, yo le hacía mucho la comparación con la influenza. Dije, quizás unos 3 meses, unos 2 meses, como cuando llegó la influenza, por ahí de hace 10 años. Y primero nos refugiamos con Facebook, con los grupos que hacían Facebook. Después, naturalmente, hay que aprender muchas cosas. La vida nos obligó, primero empezamos a experimentar con diferentes plataformas, con Classroom, con Google Meet, con todos ellos. Y después en Zoom, la conexión se nos hizo más estable, la cámara y el micrófono se nos hacían de mejor calidad y era una cuestión que era muy importante. Muchas veces nos enfocamos tanto en solamente sacar la clase, pero había que invertir en otras cosas, en cámaras, en micrófonos, para que el alumno no se sintiera desamparado o a la deriva. El hecho de esa pequeña inversión, de no confiarnos en la cámara de la computadora, invertir una camarita, fue tan significativa que retuvimos a la mayoría de nuestros alumnos. Esto fue muy importante, porque al tener una buena calidad de video, al tener una buena calidad de micrófono, se sentían menos en su casa y un poco más con nosotros. Yo pienso que esa fue de las inversiones más importantes que hicimos, que tampoco fue una inversión muy cara, pero sí fue andar toda la tarde, una semana googleando, investigando cámaras, investigando cómo hacer todo eso. Y lo siguiente, el siguiente gran obstáculo fue nuestros alumnos que ya nos conocían, naturalmente iban a estar con nosotros, conocían las clases, se divertían y demás, entonces su transición a la parte digital fue difícil, pero se solventó. Cuando termina el ciclo y hay que empezar el ciclo nuevo, entonces llega la dilemática. Decíamos, ok, la gente no sabe que nuestras clases son buenas, nosotros lo sabemos porque pues nos esforzamos, pero ¿cómo convencemos a las personas de que inscribirse con nosotros vale la pena? Y dije, vamos a hacer una clase muestra. Muchas veces cuando iniciamos una empresa, en este caso de pedagogía, pensamos que todo es alegría y felicidad o vemos grandes logros a través de las páginas web, pero me acuerdo que la primera clase muestra que hicimos, yo muy verde todavía en el asunto de Zoom, muchísima esperanza y fe a la humanidad, y nos trolearon gachísimo, ¿no? O sea, se metía gente, decía cosas y demás, y yo creo que fue la primera verdadera gran prueba en la pandemia, el ver cómo se metía la gente a tomar clase y cómo se metían también personas maliciosas a echar grilla y mantener la calma, o sea, cuestiones inesperadas, estar diciendo la clase al mismo tiempo que con la otra mano estás sacando personas que te quieren desprestigiar y demás. Y después de eso fue muchísimo carácter, ¿no? Termina la sesión,
llegan los comentarios de, le agradezco mucho la paciencia que tuvo, mantuvo la clase, todo muy padre. Y había que buscar diferentes cosas. Empezamos a hacer rifas, empezamos a hacer en vivos. La página de Facebook, que normalmente subíamos una cosa que les gusta, de repente ya tenía que ser más activa. Y dijimos, ¿sabes qué? No podemos salir, entonces las redes sociales van a ser nuestro instrumento para llegar a la gente. ¿Cuál es nuestro segmento? ¿Qué es lo que les queremos ofrecer? Las clases en línea tienen sus pros y sus contras. Naturalmente, el mayor contra es la parte no presencial. Eso se extraña bastante. Claro. Sin embargo, había una cuestión que yo no había tenido en cuenta que tenían las clases presenciales, y es que cualquier cosa que los alumnos se les ocurriera, yo se los podía traer en el acto. Si el profesor ha visto ese video, está muy padre, 2 segundos y ya tenían el video. Oiga, profe, fíjese que yo estaba leyendo tal libro y 5 minutos ya estábamos leyendo la obra y echando, no, el present progressive en esta obra. Profesor, usted ha visto este corto es bueno para aprender inglés, compartimos pantalla inmediatamente. Y llega a la conclusión de que incluso cuando pase la pandemia, va a haber una importancia en la parte en línea. Es justamente cuando llega más o menos, empieza este año y empiezan los rumores gigantescos de las clases presenciales. Yo creo que todo el mundo decía, pero absolutamente nadie sabía nada concreto, ¿no? Dimes y diretes por todos lados. Y llega una cuestión interesante con la gente, que cuando empiezan a llegar los mensajes, como todo estaba lleno de rumores, pasa a una cuestión más humana, de decir, ok, o sea, nosotros sabemos que no podemos regresar, pero hay que convencer a la gente verdaderamente que puede aprender sin exponerse en esta última parte, esperemos, de la pandemia. Toco madera. Entonces, empezamos avanzando. Para este momento de la pandemia, después de de todas las malaventuranzas que tuvimos durante este casi año y medio, nos sentimos llenos de seguridad, porque yo pienso que si nos hubiéramos esperado a hacer las cosas de manera digital por cuenta propia, nos hubiéramos tardado muchísimo más. Porque cuando uno tiene un negocio siempre hay algo. Entonces decía, ¿sabes qué? Protección civil, atiendo esto. Oye, las clases en línea, después. Voy a atender este asunto inmobiliario, voy a atender este asunto de acá. Pero como la vida nos obligó, entonces siento que fue un salto gigantesco. Y ahora que estamos ya en una mejor condición en este asunto, es cuando iniciamos nuestro curso híbrido. Decimos, hay gente que nos pide clases presenciales, hay gente que nos pide clases en línea. Y vamos a hacer un curso que incluya las dos, de manera responsable y de manera en que ellos se sientan a gusto. Porque fue un desafío gigantesco. Cuando estamos en clases presenciales, a los chicos les da mucha pena hablar, pero hablan. Y en clases en línea les da un terror gigantesco. O sea, no es que les dé pena, a mucha gente se le hace muy difícil hablar en línea. Entonces, eran pequeños, grandes logros. Decía, ok, señorita, ¿gusta decirnos este fragmento? Profesor, es que me da vergüenza hablar enfrente de todos mis compañeros en línea, pero presencial sí lo hacías. ¿Por qué? No lo sé, profesor. Entonces Yo dije, creo ok, que ahí viene una teoría, pero yo creo que ahí podría ser por esta parte de que al momento en que hablas ya estás evidenciándote con tu nombre y ya saben quién habló, ¿no? Entonces entra mucho esta parte de que cuando tú hablabas, pues ahí soltabas la pregunta y ya, si la cacha el profesor, pues chido, y si no, pues también, ¿no? así es, o sea, a diferencia de presencial, donde puede que cada uno esté en su propio mundo, en línea uno siente que todo el mundo te ve. Entonces, te decía que eran pequeños logros, porque entonces le decía, te da vergüenza, vamos a hacer una cosa, tu participación, mándamela un audio de WhatsApp. Entonces ya me hablaba y naturalmente solamente me hablaba para mí, entonces ya le decía, no, fíjate que hay que corregirlo, hay que hacer así. Y eran pequeñas cositas que a veces uno se sentía hasta como MacGyver. Pienso que la parte de la educación fue una de las más golpeadas porque
muchísima parte de la educación es privada, entonces muchísimos maestros que no estaban sindicalizados tuvieron un montón de problemáticas y algo que empezamos a hacer más o menos cuando ya estábamos más estables era una noción de que todos necesitamos de todos. Entonces, si la gente necesitaba dar clases y decía, ¿sabes qué? Es que yo no tengo internet en mi casa para dar clases, le decía, pues vente aquí a la oficina, o sea, en un salón, ahí estate y utiliza nuestro internet y da tus clases de lo que sea. Yo siento que eso fue también una cuestión muy bonita que salió de la pandemia, porque conocimos muchos maestros de muchas ramas muy maravillosos y llegamos a la conclusión de que una empresa, cuando uno empieza a prosperar, lo mejor que puedes hacer es que las otras personas también lo hagan. Intentamos cerrar esta brecha cultural y económica de que llegara la gente y empezara a dar sus clases y no hubo una remuneración económica, pero lo que sí hubo fue una remuneración académica, porque hay muchos maestros que saben un montón de cosas, que traen unos cursos muy interesantes, que han tomado diplomados de cuestiones pedagógicas que uno ni en cuenta, y que a veces solamente necesitan un espacio de convergencia. Entonces había veces en que ya después de la sesión un cafecito, decía, oye Gabriel, ¿has leído este autor? Y a veces piensan que uno cuando estudia literatura se sabe todos los libros, pero ni al caso, una ínfima de cosas que uno ha leído. Decía, no, nunca lo he escuchado. No, hombre, échatelo, te lo recomiendo, es una pedagogía muy nueva. Y al final de la pandemia yo creo que eso fue lo que quedó. Fue muchísimo aprendizaje, hubo proyectos que se retrasaron, pero de alguna manera siento que también nos dio pues, la resiliencia para pensarlos mejor y de mejor manera. Claro, y es mucho el reinventarte, lo hablábamos al principio, el convertirte en un fénix otra vez, ¿no? Es reinventarte, abrir este espacio de conexión, de networking, si así lo queremos ver. El hecho de también ser muy empático con los alumnos, por ejemplo, este caso que nos comentas, Gabriel, de, pues, si no querían evidenciarse o si no que se querían ver evidenciados, vamos, échame un WhatsApp, ahí estoy, nada más, entre tú y yo, aquí queda, ¿no? Si es buena pregunta, pues es buena pregunta. Y si no es, y si es mala pregunta, pues no existe, no hay malas preguntas. Pregunta. A veces que como diría el Derbez, ¿no? Pregúntame. Esta parte muy importante. Y vaya, qué bueno que se abrió el espacio para los maestros. Lo importante que es la educación, no solo en México, en todo el mundo. Lo primordial que es para seguir evolucionando como seres. Y más ahorita que ya se abrieron las puertas para todo tipo de información informativa o valga la cacofonía desinformativa, ¿no? Pero qué padre y pues bueno, te agradezco por todos los que usamos esta parte de los maestros, esta parte de la educación, que estamos interesados en eso, de cada quien en su esfuerzo puede ayudar a alguien o a algo, a que mínimo perdure un ratito más, pero el hecho es abrir espacios, el hecho es hacer que las cosas sigan pasando y pues nada, va a haber un beneficio sí o sí. Por más chiquito que sea, un beneficio es un beneficio, aquí y en China, ¿cierto? Así es, mi Jerry, así es. Y bueno, ya hablamos de la ventaja competitiva, que es esta parte del deep learning, concepto que personalmente no me había tocado escuchar y es algo que va muy de la mano con esta parte que se recomienda mucho, ¿no? Estás aprendiendo un idioma, apréndelo con tu película favorita, tu canción favorita, chútatela 50,000 veces, subtítulos, primero en el mismo idioma o bueno, en tu idioma y después en el mismo idioma. Vas aprendiendo el tono, y vamos, ustedes se van todavía más inmersivos en este aspecto y qué padre, qué padre. Yo creo que pues ya ahorita sí están teniendo éxito, en un futuro no muy lejano, ya van a estar poniendo ahí un nuevo estilo de enseñanza y bendito Zeus, o bueno, si así Zeus lo quiere, ya estarán abriendo más escuelas, más
vamos a llamarlo franquicias, si así se puede. Y pues bueno, ya ahora sí vamos llegando al cierre de, de este episodio, no sin antes preguntar las obligadas. 3 cosas que tú veas como área de oportunidad emprendiendo en una escuela o en el mercado de la pedagogía, iba a decir podología, de la pedagogía o de las pymes en general. Yo en lo personal, 3 cosas que sí le recomendaría a las personas que están empezando en la rama de la pedagogía sería, primero que nada, hay que entrar a capacitaciones, un montón de capacitaciones, porque a veces uno no se da cuenta, muchos crecimos de los maestros con el sistema de competencias, y si bien el sistema de competencias tiene todavía cosas muy loables, hay nuevas formas de enseñanza que se pueden adecuar más a nuestras personalidades. Si una persona es un poco más seria, hay pedagogías kinestésicas. Si una persona es un poco más que le gusta hablar, hay otro tipo de pedagogía un poco más al discurso. Yo siento que eso sería la primera carta de presentación. Bueno, sería cómo es que uno da sus clases. Esos encuentren qué son buenos, cuál es el fuerte de su clase, y con eso es lo que se puede empezar, es lo que se pule. Lo segundo que le diría a una persona que intenta entrar en este mundo de la pedagogía, en el caso de volverlo rentable la cuestión pedagógica, sería buscar la cuestión de redes sociales, porque a veces nos vamos a la idea de que el aprendizaje nada más está en los libros. Un montón de cosas uno aprende en los libros, pero hay mucha gente que ya está aprendiendo a través de videos, a través de TikToks, a través de artículos diversos. Entonces no hay que tenerle miedo a la tecnología, o sea, la tecnología es un aliado indispensable porque uno puede llegar a lugares que ni se imagina, y a veces hasta te reconocen como maestro en contextos que uno ni siquiera se da cuenta. Y lo tercero sería tomar unas buenas clases de educación financiera, porque hay un chorro de cosas que cuando uno está estudiando en el magisterio y todo eso aprende. Entonces, hay que también tener en cuenta esas cuestiones. Hay que acostumbrarnos a ahorrar, hay que hacer prioridades, hay que hacer pequeños cursos de marketing también para saber cómo llegar a nuestro público, todo ese tipo de cosas. La pedagogía es bella, pero también hay que hacernos un poquito de todólogos. Cuando uno empieza es así, es aprender un poco de todo. Y está padre, es muy padre de hecho, porque pues no se acaba nunca y uno nunca se aburre. Es correcto, sí, 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 pues emprender es todos los días talacha, más aprendizaje, más todo, y lo más rápido que puedas y de la mejor manera posible, ¿no? O sea, igual y el día de hoy que estoy aprendiendo a qué es el SAT, no me lo voy a saber de pe a pa. Sin embargo, voy a entender más o menos el concepto general del SAT, pero mañana ya le voy a entender mejor. Y aparte tengo que llevar las cuentas de la empresa, aparte tengo que llevar la administración. Nunca dejas. Y como bien lo mencionabas, Gabriel, la parte muy importante de este valor, si le podemos llamar así, de la resiliencia, que es primordial para cualquier emprendedor. Primordial, ¿no? No todos los días vas a ganar lo que quieres, no todos los días vas a llegar a tu punto de equilibrio, a menos de que ya tengas 10 años en el mercado y tengas bien posicionada tu marca. Pero bueno, resumiendo lo que nos acaba de decir, entren a cursos, redes sociales, una herramienta más, fuerte, hay que usarla o aprender a usarla, y la educación financiera, que vaya que es importantísima, que va muy de la mano con este señor llamado el SAT. Y bueno, last but not least, cuéntanos, ¿cómo podemos encontrar a Aurea en las redes sociales? Hablando del punto número 2. Pueden encontrarnos como Aurea Arte e Idiomas, tanto en Facebook como en Instagram. Hay una parte que apenas vamos a abrir, que es la parte de TikTok, pero estamos experimentando todavía con eso. Es muy curioso porque
han salido ideas muy, muy interesantes. También es importante relacionarse con personas que manejen este tipo de cosas, pero mientras tanto, en Facebook y en Instagram, normalmente solemos subir todo nuestro material. Perfectísimo. Ahí lo tienen. Ya verán las redes sociales aquí arriba y al final del video. Y bueno, sin más, nada más, otra vez, porque la cacofonía es lo nuestro aquí. Muchas gracias por tu tiempo, Gabriel. Muchas gracias por contarnos esta experiencia muy enriquecedora. Y pues ya saben, todos ustedes los que nos están escuchando, el último comercial, no se olviden de seguir a Aurea, no se olviden de seguirnos, darle follow, like, comentar, bien o mal, toda retroalimentación es apreciada y nos estamos viendo la siguiente emisión. Saludos.